Qué gusto poder saludarles una vez más en esta preciosa ya tarde noche, sábado, rico sábado, donde podemos descansar más en las ciudades donde ha estado llegando ya el frío. Qué rico, qué sabroso frío hemos estado recibiendo. Ahora sí que ya se siente la semana de diciembre, ya se siente estas fechas decembrinas, lo maravilloso. Y pues bienvenido a este tiempo de la gracia, tiempo donde vamos a estar tocando precisamente este maravilloso tema. ¿Qué es la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia de Dios? Hemos venido desarrollando este tema con respecto al punto precisamente de la gracia. Y hemos hecho comparación con la gracia versus ley. Y notamos una pequeña diferencia. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan que la gracia fue revelada por medio de nuestro Señor Jesucristo y la ley fue dada por el siervo Moisés. Vemos nosotros entonces que la ley fue establecida para una nación, para un pueblo en específico, que estaba bajo condiciones especiales, condiciones específicas. Y bueno, el pueblo de Israel nos enseña a nosotros cuál es la importancia de esta ley, la ley que Moisés estableció. Y bueno, vemos también que entramos a la etapa de la gracia, de la dispensación de la gracia con la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la gracia es un tema constante en la Biblia y culmina en el Nuevo Testamento con la venida de Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 17, vemos que dice que la gracia se reveló. Entonces, ahí la palabra gracia en el Nuevo Testamento proviene de la palabra griega que es charis. Es una palabra griega que significa favor, bendición o bondad. Entonces vemos nosotros que la gracia es el favor de Dios hacia nosotros, es la bendición que Dios nos da, la bondad que Dios establece entre Él y nosotros, y todos podemos extender la gracia a los demás, porque podemos decir, tienes un tiempo de gracia, tienes un tiempo estamos viviendo bajo el tiempo de la gracia. Y algunas personas me preguntan, me dicen, ¿y será que algún día se terminará el tiempo de la gracia? ¿Algún día será que la gracia se acabe? Bueno, la gracia, si lo vemos en un estado emocional, la gracia tarde que temprano se termina, la gracia culmina en un momento determinado. Y vemos que también la gracia, la dispensación de la gracia o la temporada de la gracia, hablando desde la aparición de nuestro Señor Jesucristo hasta su venida, la gracia va a estar manifestada. Hablando de la gracia, hablamos de que nosotros como seres humanos podemos extender la gracia hacia lo demás, pero cuando la palabra gracia se usa en relación con Dios, adquiere un significado más potente, más poderoso, más significativo, ya que la gracia es Dios. La gracia es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. Esa es la gracia. Cuando la gracia lo enfocamos con Dios, habla de que la gracia hacia nosotros es cuando recibimos lo que no merecemos. Eso lo hemos también platicado. La gracia es recibimos lo que no merecemos. La ley nos da lo que merecemos, pero la gracia nos da lo que no merecemos. Y cuando hablamos de la gracia divina, es que Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos. A pesar de que nuestro pecado lo merece, a pesar de que nosotros merecemos ser castigados,
la gracia nos da a nosotros la oportunidad, porque recuerda que la gracia significa bondad. Entonces vemos que la gracia es la bondad a los que no somos dignos de recibir ese favor de Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice la palabra de Dios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Entonces, la única manera que cualquiera de nosotros pueda entrar en una relación con Dios es por causa de la gracia hacia nosotros. La gracia, como ya lo mencionamos, comenzó en el jardín de Edén, cuando Dios mató un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva en Génesis capítulo 3, versículo 21, y él podría haber matado a los primeros seres humanos en ese momento por su desobediencia, pero en lugar de destruir, él escogió establecer un camino para que ellos estuvieran bien con Dios. Esa es la gracia, para que nosotros pudiéramos estar bien con Dios. Él decidió sustituir nuestro castigo sobre otra criatura, porque podemos ver nosotros que la gracia está siendo revelada, está siendo manifestada por parte de nuestro Señor Jesucristo a través de nuestro Señor Jesucristo a la raza humana. Entonces podemos ver que la gracia fue aplicada desde la antigüedad. Desde el Antiguo Testamento, la gracia fue aplicada. ¿Y cómo lo fue aplicada? A través del tema de la sustitución. En vez de castigar a Adán y a Eva con la muerte, Dios sustituyó la muerte de Adán y Eva por un animal. Entonces vemos nosotros que eso habla de la gracia. Cuando Dios entonces instituyó sacrificios de sangre como en una forma para expiar el pecado de los hombres, en este caso no fue la sangre de los sacrificios que los limpió de los pecados. Fue la gracia de Dios que perdonó a aquellos que confiaron en Él. En Hebreos capítulo 10, verso 4 lo menciona. Génesis capítulo 15, verso 6 también lo menciona. Y el apóstol Pablo comenzó muchas veces de su carta, utilizó muchas veces la palabra gracia, y él decía: gracia y paz a vosotros de nuestro Dios Padre y del Señor Jesucristo. Entonces vemos algo bien importante aquí, que Dios es el motor de la gracia, y toda la gracia influye en Él. Entonces Dios muestra tanto la misericordia y la gracia, aunque no son lo mismo. Una cosa es la misericordia y otra es la gracia. En Romanos capítulo 3, verso 23 dice la palabra, dice que por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria o de la gloria de Dios. Cuando el pecado se manifiesta en la vida de la persona, el pecado trae un cortocircuito, trae una ruptura, trae una separación entre Dios y nosotros. Entonces, Romanos 6:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gracia de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La palabra dádiva es la palabra regalo. Es la misma palabra que se utiliza para gracia. La palabra gracia en el hebreo es charis, y de ahí viene la palabra carisma, viene de los dones, de las dádivas que Dios les da a los hombres. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 4, dice: Dios mismo que subió, o Jesucristo mismo que subió, es el mismo que descendió a las partes más bajas y le dio dones a los hombres, le dio gracia a los hombres. Entonces, cuando la gracia de Dios se manifiesta en la vida de un hombre o de una mujer, de una persona en general, vemos que esa gracia le trae protección, le trae bendición, le trae algo agradable, porque cuando nosotros decimos esa persona tiene gracia, es como que esa persona tiene
algo agradable, tiene una empatía. Entonces cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros, nos da una empatía, nos da algo agradable que los hombres y las mujeres pueden ver. Hay personas que dicen, usted tiene una gracia para enseñar. Bueno, es un regalo que Dios nos ha dado para enseñar. Hay otras personas que dicen, me gusta estar con usted porque me siento bien. Hay una gracia de parte de Dios sobre su vida que nos hace sentir bien a estar a su lado. Bueno, ese es un favor que Dios establece en una vida en particular. Voy a ponerte ejemplo. No todos los hombres reciben esa maravillosa gracia o ese favor de Dios. Muy pocos hombres lo han alcanzado en la historia. Por ejemplo, la vida de José el soñador. Dios había derramado algo especial sobre este joven, que donde él estuviera, el favor de Dios estaba sobre él. El favor de Dios estaba sobre él. Cuando José fue vendido por sus hermanos como esclavo, cuando José llegó a la casa de Potifar, veamos algo bien interesante. La casa de Potifar fue prosperada, fue bendecida por la mano de un esclavo, en este caso José. Pero José tenía en su corazón el temor a Jehová. Dios había bendecido a José con una gracia sobrenatural que ante los ojos de los hombres era agradable. Tan agradable era que la esposa de Potifar quiso seducirlo, ¿no? Fue algo increíble. Bueno, vemos nosotros que José dice salió corriendo y sus ropas quedaron en la mano de la mujer de Potifar. Bueno, yo creo que José tuvo tiempo para reflexionar entre el placer o seguir teniendo el favor de Dios. Bueno, yo creo que en el momento de reflexionar, él decidió seguir manteniendo el favor de Dios y dejar a un lado el placer, y corrió y escapó del lazo de la mujer. Y vemos que, bueno, al final vemos en la historia que José es condenado para estar en la cárcel porque la mujer de Potifar lo difamó y fue a la cárcel. Pero estando en la cárcel, vemos nosotros que aún en ese lugar donde José fue puesto, la gracia, el favor, la bondad de Dios estaba sobre él, que aún la cárcel estaba siendo prosperada por la buena administración de José. Incluso José halló gracia ante el jefe de los carceleros, que dice que rápidamente lo pusieron en la administración. Qué increíble, ¿verdad? Lo pusieron en la administración y dice que ahí la cárcel comenzó a tener orden, comenzó a tener prosperidad. ¿Por qué? Porque había un hombre con la gracia, con el favor, con la bondad de Dios sobre su vida. Y bueno, dice la historia que en ese caso habían dos hombres, un copero y un panadero, los cuales ellos tuvieron un sueño y se lo contaron a José, y José le da la interpretación que el panadero pues iba a tener iba a ser muerto, mientras el copero iba a ser restituido en su puesto original. Cuando llegó el tiempo del cumplimiento de la interpretación del sueño, tal y como José lo dijo, así se cumplió. Bueno, el copero salió, también el panadero, pero después del panadero vemos que le quitan la cabeza, muere decapitado, y viene José, el copero vuelve a tener la restitución de su puesto. ¿Cuánto tiempo pasó? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo sucedió cuando el faraón tuvo un sueño? No sé si se acuerdan ustedes. Ese sueño hablaba de 7 espigas, muy robustas, con muchos granos, y 7 espigas que no tenían, mucho grano, eran, pobres en la producción. Vemos también en otro sueño del faraón 7 vacas gordas y 7 vacas flacas, la cual dice que perturbó al faraón, y consultó con sus brujos, con sus hechiceros, consultó con todo lo que él tenía en ese momento. Pero vemos ahí que
que el copero se acordó que en la cárcel hace años le habían interpretado su sueño y tal como se los interpretó, así se cumplió. Y el copero le dice al faraón que había en la cárcel un joven que tenía la capacidad de entender los sueños. Mandan a traer a José y vemos ahí la gracia, el favor, la bondad de Dios sobre la vida de José, porque el faraón le cuenta la historia, le cuenta el sueño y José le da la interpretación, pero algo bien astuto, ¿no, José? Bueno, vamos a quitar la palabra astuto, algo bien lleno de gracia, porque José le dice al faraón: búscate a un hombre, hazte de un hombre que tenga sabiduría para administrar. Y bueno, el faraón, en medio de todo su reino, que nadie pudo interpretar su sueño, solamente José pudo interpretarlo. Entonces, ¿qué hace el faraón? Pues le da a José el puesto como segundo al mando de todo el reino de Egipto. Vemos ahí el favor de la esclavitud al gobierno, de la pobreza a la riqueza, de la miseria a sentarse con los príncipes. Entonces ahí nosotros podemos comprobar cómo la gracia de Dios puede bendecir a una persona a pesar de cualquiera que sea su situación. Aquí el detalle está que cómo nosotros enfrentamos las circunstancias o las situaciones que vienen hacia nuestras vidas. José, por ejemplo, vemos que Dios lo posicionó en un lugar de honor porque su corazón no estaba lleno de amargura, su corazón no tenía rencor, su corazón no tenía odio, su corazón no había almacenado todos esos sentimientos negativos. Entonces nosotros podemos comprobar que Dios nos puede llevar de la condición actual a una mejor condición. De estar aquí abajo podemos estar aquí arriba, pero siempre y cuando las circunstancias, lo que tú y yo estemos viviendo, no nos amargue. Ya estamos a unos cuantos días de terminar el año. Estamos ya a escasas 2 semanas para que el año 2020 termine. Aquí el detalle es cómo vamos a entrar en el 2021. Vamos a entrar con amargura, con dolor, con nostalgia. Ay, si el 2020 no hubiese sucedido lo que pasó, yo no estuviera en la condición en que estoy. No, ya lo que sucedió, sucedió. Ya no podemos hacer nada con el pasado. José ¿podía hacer algo con el pasado? ¿Podía él tomar venganza contra sus propios hermanos? ¿Será que él podía haber hecho algo para remediar lo que sus hermanos hicieron contra él? Lo que la esposa de Potifar hizo contra él, con aquellos 2 hombres, el panadero y el copero, que se olvidaron de él. Pero sin embargo, él no llenó su corazón de amargura, él no llenó su corazón de rencor, él no tuvo en su corazón pesadumbre, sino todo lo contrario, él supo perdonar. Perdonemos a nuestros gobiernos, perdonemos a aquellas gentes que promovieron toda la crisis que el día de hoy estamos viviendo. Perdonemos y avancemos, olvidemos y avancemos. Dios nos quiere llevar de aquí a este punto, del pozo de la desesperación, a sentarnos en sillas de príncipes. ¿Cuándo lo va a lograr? Lo va a lograr cuando su gracia sea derramada sobre nosotros. José, a pesar de que fue vendido, antes de que lo vendieran sus hermanos, lo metieron en un pozo, y ahí en el pozo él estuvo. ¿Cuántos días? No lo sabemos, pero ahí estuvo hasta que pasaron una tribu de nómadas que iban a Egipto, lo sacaron y lo vendieron, pero el propósito era matarlo. Esta crisis, esta pandemia, tenía como propósito destruirte a ti, destruir a tu familia, matar tu economía, quitarte la paz, destruir todo lo que Dios te había dado. Pero mira, como dijo el profeta Samuel, Ebenezer, hasta aquí Jehová nos ha ayudado, hasta aquí Dios nos ha bendecido. Ya no volteemos hacia atrás, ya no miremos hacia enero, veamos hacia enero 2021.
¿Cómo vamos a empezar? No flaquee tu fe, no se debilite tus manos. Ya llegaste casi, estás a 2 semanas, estamos a 2 semanas de cruzar la línea, de llegar a la meta, de entrar a una nueva etapa en nuestra vida. Así que yo te invito en el Señor que procures la gracia de Dios sobre tu vida, que busques el favor de Dios, que la bondad de Dios esté en tu vida todo el tiempo. Entonces Dios muestra tanto su misericordia como su gracia. Y aunque la misericordia y la gracia no son lo mismo, quiero decirte algo, que la misericordia tiene un castigo que merecemos. La misericordia retiene un castigo que merecemos. La misericordia retiene un castigo que merecemos. Entonces la gracia otorga una bendición que no merecemos. Ojo, lo vuelvo a repetir. La misericordia retiene un castigo que merecemos, pero la gracia otorga una bendición que no merecemos. En la misericordia, Dios escogió cancelar nuestra deuda. En la misericordia, nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio de su Hijo, perfecto en nuestro lugar. Eso lo puedes comprobar en la carta de Tito, capítulo 3, verso 5, y segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Entonces, pero Él va aún más allá. Lejos de la misericordia, extiende la gracia a sus enemigos. Romanos 5:10. Él nos ofrece perdón, Él nos ofrece la reconciliación, Él nos ofrece vida en abundancia, un tesoro eterno, y nos ofrece a su Espíritu Santo, y un lugar en el cielo, donde algún día tú y yo vamos a estar. Pero mientras estemos en la tierra, yo te invito que disfrutemos tanto la misericordia como la gracia de Dios. Pero no abusemos ni de la misericordia ni de la gracia de Dios, sino que todo lo contrario, seamos agradecidos con Dios. Extendamos la gracia de Dios hacia toda la humanidad, a otras personas, familias, tíos, primos, amigos. Extiende la misericordia de Dios. Más en estas fechas decembrinas se siente la nostalgia de muchas familias. Algunos dicen, para mí estas fechas no me son agradables. Para otros se llenan de felicidad. Bueno, otros, como el Grinch, se ponen gruñones, ¿no?, por la fecha de diciembre, y dicen esas fiestas que son satánicas, diabólicas. Bueno, tú no veas si el mes de diciembre no hay ningún día que Satanás haya creado. Por lo tanto, si Satanás no creó ningún día, no le atribuyas a él ningún día. Por ejemplo, mucha gente dice que el 31 de octubre es el día de los brujos. A ver, no, es que Dios no consagró un día para los brujos. Ellos se han adjudicado días. Gente se ha adjudicado el 24, 25, esas fechas decembrinas, para ridiculizar una fiesta que es el único en todo el año donde podemos disfrutar de un tiempo en familia. Así que no satanices nada. Así que espero en Dios que el Espíritu de Dios esté en ti, no que el Grinch llegue a tu casa y arruine la Navidad. Así que espero en Dios que no exista eso. Así que la gracia es que Dios da mayor tesoro a los que menos lo merecen. Y nosotros no merecíamos tener la vida eterna. Aquí no importa si Jesús nació en diciembre, en enero, en febrero. Aquí lo más maravilloso es que Dios envió a su Hijo, demostrando de esa manera su gracia. Y yo te felicito, porque sé que la gracia de Dios ha estado en tu vida durante el 2020. Te invito a que no pierdas la fe. Así como José no perdió la fe, 23 años pasaron para que José se sentara en el trono del faraón. 23 años. Nosotros leemos la historia de José y lo leemos
en 20, 30 minutos. Pero esos 20, 30 minutos en la vida real fueron 23 años de tormento, 23 años de rechazo, 23 años de mucho dolor. Pero valió la pena para José resistir y llegar hasta el final. Dios tiene algo preparado para ti. No te desesperes, no claudiques, no bajes la fuerza, no te debilites en tu fe, porque el que con lágrimas siembra, con regocijo cosechará. Te mando un gran abrazo, bendiciones, pásatela bien estas fechas, disfruta con tu familia. Mucha gente perdió a padres, abuelos, hermanos, tíos. Y en la red social de Facebook tú puedes ver moños de luto. Tú que no has perdido ningún familiar, disfrútalo. Y no te conviertas en un Grinch matando la Navidad. Te mando un abrazo, te espero el jueves a las 7. Hasta pronto.